Audioescuelasabática.com. Lección número 12, para el 16 de septiembre de 2023. El llamado a estar firmes. Sábado 9 de septiembre. Para memorizar. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6 versículos 10 y 11. Con ojos irritados, el siervo sale a los tropezones de su recámara y ve un espectáculo alarmante, un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carros. Al hablar al profeta Eliseo, balbucea la noticia, junto con una pregunta agobiante: Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo responde: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Una respuesta que no hace eco en el rostro del siervo. Eliseo le pide que se acerque y ora por él. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. La oración del profeta recibe una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalinata de la muralla, pero esta vez se descorre el velo entre lo visible y lo invisible. Ahora no ve un ejército, sino dos. El Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6 versos 15 al 17. Al redactar Efesios capítulo 6 versos 10 al 20, Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto y recibir la esperanza que ella les revela. Audioescuelasabática.com. Domingo 10 de septiembre. Terminología de batalla. Estudia la resonante conclusión de Pablo en su carta, en Efesios capítulo 6 versos 10 al 20. ¿Qué significa el grito de guerra de Pablo para nosotros hoy, como combatientes en el gran conflicto? Efesios capítulo 6 versos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo concluye Efesios con un llamado a luchar e insta a los creyentes a adoptar una postura en la guerra de la Iglesia contra el mal. Efesios capítulo 6 versos 10 al 20. Comienza con la exhortación general a fortalecerse en el Señor,
Efesios capítulo 6, verso 10, que repite como un llamado a vestirse de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 11. Él apoya este llamado al especificar un propósito para poder resistir las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, verso 11, y al ofrecer una justificación. La batalla es contra las poderosas fuerzas espirituales del mal. Efesios capítulo 6, verso 12. Con más detalle, luego Pablo vuelve a emitir el llamado a tomar las armas. Los creyentes deben vestirse de toda la armadura de Dios para mantenerse firmes en la batalla. Efesios capítulo 6, verso 13. Ajustarse el cinturón, colocarse la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Efesios capítulo 6, verso 14 al 17. Pablo invita a los creyentes, ahora totalmente armados y listos para entrar en combate, a hacer lo que harían los soldados en el antiguo campo de batalla, es decir, orar. Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Al reflejar las exhortaciones de guerra o los discursos previos a la batalla del Antiguo Testamento, Pablo habla de la misión de la Iglesia en términos de conflicto militar y armas. Pablo señala esto en su primer mandato general: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. Las exhortaciones bélicas en el Antiguo Testamento. Ver por ejemplo Deuteronomio capítulo 20 versos 2 al 4, Jueces capítulo 7 versos 15 al 18, Segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 13 al 20 y 32, versículos 6 al 8, Nehemías capítulo 4 versos 14, 19 y 20 resaltan la idea de que el éxito de Israel en batalla no depende de la superioridad de sus propias armas ni de un ejército que supere en número a sus enemigos. La victoria es consecuencia de la dependencia de la presencia y el poder de Dios. La clave del éxito no era la confianza en sí mismos, sino la confianza firme en el poder de Dios y en su provisión para el éxito. Pablo hace un uso audaz de estos temas para exhortar a los creyentes a 1. Ser activos en la búsqueda de la misión de la Iglesia. 2. Estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan su vida y su testimonio. 3. Ser conscientes de la provisión divina para el éxito. Y 4. Estar siempre alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes. La advertencia de Pablo de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra enemigos sobrenaturales, que debería enseñarnos acerca de dónde está nuestra única esperanza de victoria. Audioescuelasabática.com. Lunes 11 de septiembre. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentado al estilo del grito de guerra de un comandante. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. El resto del pasaje, Efesios capítulo 6, versos 11 al 20, ilustra y desarrolla este gran tema. Escucha Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. ¿Cómo visualizas la realidad del gran conflicto, donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Efesios capítulo 6 versos 10 al 20.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase, en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10, ya que Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 21, capítulo 4, versos 1 y 17, capítulo 5, verso 8, capítulo 6, verso 1 y 21. La fuerza de la Iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Richard R. Smith, 1931, página 398. Pablo utiliza la repetición en Efesios capítulo 6, verso 10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la Iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor, de Cristo. Pablo resume aquí un tema importante de la carta, el poder de Dios compartido con los creyentes. Efesios capítulo 1 versos 19 al 22, capítulo 2 versos 4 al 6, capítulo 3 versos 16 y 17. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Si bien el mandato inicial anuncia un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, Efesios capítulo 6, verso 10, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios el Padre pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versos 11 y 13. Comparar con Isaías capítulo 59 verso 17. Anteriormente Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3, verso 16. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Efesios capítulo 6, verso 18. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra los poderes malignos.
audioescuelasabática.com. Martes 12 de septiembre. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Escucha Romanos capítulo 13 versos 11 al 14, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 6 al 8 y Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 6. ¿Cómo se comparan estos versículos con Efesios capítulo 6 versos 10 al 20? ¿Por qué crees que Pablo utiliza este tipo de imágenes? Romanos capítulo 13 versos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En sus cartas, Pablo a menudo emplea vocabulario e imágenes de la milicia e invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados. Si bien Efesios capítulo 6 versos 10 al 20 representa su uso más prolongado y concentrado, el lenguaje militar exhibe una de sus principales formas de entender la historia del Evangelio. Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, Colosenses capítulo 2 verso 15, el Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11. Cristo recluta a sus seguidores como combatientes en la guerra cósmica y dirige a los ejércitos de luz hacia un gran día de victoria. Primera de Corintios capítulo 15 versos 54 al 58. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Romanos capítulo 16 verso 20. Si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que él entiende el conflicto entre el bien y el mal como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos, hasta que uno gana la confrontación final. Peter Mackey, St. Paul Cosmic War Myth, 1998, página 1. La temática frecuente de Pablo de la guerra cósmica también forma parte de la trama de Efesios. En su llamado a las armas, Efesios capítulo 6 versos 10 al 20, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado, la habilitación de los creyentes por parte de Dios como un inmenso poder, Efesios capítulo 1 versos 18 al 20, capítulo 3 versos 16 y 20, la victoria y la exaltación de Cristo sobre los poderes, Efesios capítulo 1 versos 20 al 23, los creyentes como un ejército resucitado de entre los muertos, pero ahora empoderados por su identidad con el Cristo exaltado e idóneos para luchar contra su anterior amo tenebroso,
Efesios capítulo 2 versos 1 al 10. La función de la Iglesia en revelar la ruina inminente de los poderes. Efesios capítulo 3 verso 10. El uso del Salmo 68, 18 para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino. Efesios capítulo 4 versos 7 al 11. Y el llamado a los creyentes a vestirse con la ropa del Evangelio. Efesios capítulo 4 versos 20 al 24. Cuando se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico, pero también debemos permanecer firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de Cristo. ¿Cuáles son algunas de las formas en que personalmente has experimentado la realidad no solo de este conflicto cósmico, sino también de la victoria que podemos reclamar como propia en Jesús? ¿Por qué entendemos que su victoria en nuestro favor es fundamental para nuestra esperanza y experiencia? Audioescuelasabática.com. Miércoles 13 de septiembre. De pie en el antiguo campo de batalla. Escuche Efesios capítulo 6 versos 10 al 20 y observa cada vez que Pablo utiliza alguna forma de la frase estar o quedar firmes. ¿Por qué esta idea es tan importante para él? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. ¿Qué significaba estar firmes? De Efesios capítulo 6 versos 11, 13 y 14. ¿El verbo sugiere solo una postura defensiva? Los discursos bélicos incluidos en los escritos de Tucídides, uno de los grandes autores clásicos de la literatura bélica, destacan tres acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso. 1. Los soldados deben cerrar con el enemigo, lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos. 2. Luego deben atacar y mantenerse firmes o defender nuestra posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. 3. Finalmente deben hacer retroceder al enemigo. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas tres acciones, cuando las dos catervas opuestas chocaban entre sí en una terrible cacofonía de bronce, madera y carne, todo aplastado,
a la que el antiguo autor Jenofonte hace referencia como ese espantoso choque. Víctor Davis Hanson, The Western Way of War, Nueva York, Oxford University Press, 1989, páginas 152 y 153. Mantenerse firmes, defender la posición en ese momento estratégico, era el gran desafío de la batalla en la antigüedad. En el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba impulso para el empujón. El llamado a las armas de Pablo refleja un combate en la que los soldados estaban agrupados dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Víctor Davis Hanson, The Western Way of War, página 152. Esto lo confirma la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre. Efesios capítulo 6, verso 12, ver el estudio del jueves. Y en su uso intensivo del verbo estar firmes en el versículo 13, para que puedan resistir en el día malo. Énfasis añadido. Esta no es una postura relajada. Entonces, estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1, verso 27. Escucha Hebreos capítulo 12, verso 4. ¿Cómo ayuda este versículo a resumir lo que significa permanecer en el Señor? ¿Cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? Hebreos capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Audioescuelasabática.com. Jueves 14 de septiembre. Lucha contra los poderes del mal. ¿Cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos descritos en Efesios capítulo 1 verso 21, capítulo 3 verso 10 y capítulo 6 versos 10 al 20? Efesios capítulo 1 verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6 versos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Pablo describe nuestra lucha, Efesios capítulo 6, verso 12, usando una palabra griega para la competencia entre luchadores, palé, dado que la lucha se consideraba una excelente preparación para la batalla. Esta es una descripción adecuada del combate arma a arma y cuerpo a cuerpo que tiene lugar cuando los ejércitos chocan. Pablo enfatiza la realidad de la estrecha lucha de los creyentes contra los poderes del mal. Estos son los títulos que les da. En Efesios capítulo 1, verso 21, todo principado o todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra. En Efesios capítulo 3, verso 10, los principados, las potestades. En Efesios capítulo 6, verso 12, principados, potestades, los gobernadores de este mundo de tinieblas, malos espíritus de los aires. En sus amplias descripciones, todo nombre que se nombra, Efesios capítulo 1, verso 21, los malos espíritus de los aires, Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo, Efesios capítulo 1, verso 21. Sin embargo, en cualquier batalla, nunca es buena estrategia subestimar las fuerzas del bando contrario. Pablo advierte que no solo nos confrontamos con enemigos humanos, sino con malos espíritus de los aires, Efesios capítulo 6, verso 12, dirigidos por un general astuto, el diablo, Efesios capítulo 6, verso 11. Sin embargo, aunque debemos estar alertas contra nuestros poderosos enemigos, no debemos dejarnos intimidar por ellos. Dios está presente con nosotros en la batalla, Efesios capítulo 6, verso 10, y nos ha provisto de las mejores armas, su propia armadura, la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 11, comparar con Isaías capítulo 59, versos 15 al 17. Él ha puesto a nuestra disposición su verdad, justicia, paz, fe y salvación y al Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar. Romanos capítulo 16, verso 20. Primera de Corintios capítulo 15, versos 23 y 24. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. ¿Qué debería enseñarnos la realidad de estos poderes malignos sobrenaturales contra los que nosotros mismos somos totalmente indefensos con respecto a por qué debemos asirnos del Señor Jesús, quien no solo es mayor que estos poderes, sino que además ya los ha vencido? Audioescuelasabática.com. Viernes 15 de septiembre, para estudiar y meditar. Comillas, nuestra obra es agresiva, y como fieles soldados de Jesús, debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Si consentimos en deponer nuestras almas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento. Pero esta paz solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. No podemos aceptar la paz bajo esas condiciones.
Que haya guerra, guerra hasta el fin de la historia de la tierra. En vez de paz, debido a la apostasía y el pecado. Elena de White, de Review and Herald, 8 de mayo de 1888. ¿Qué relación hay entre Efesios capítulo 6 versos 10 al 20 y el libro de Apocalipsis? El pasaje exhibe el mismo enfoque básico de los eventos de los últimos días o escatología que la temática de confrontación del libro de Apocalipsis. Ver Apocalipsis capítulo 12, capítulo 16 versos 12 al 16, capítulo 19 versos 17 al 21, capítulo 20 versos 7 al 10. En ambos, el pueblo de Dios está bajo ataque del enemigo, que está en los aires y es activo y poderoso en el presente eón o era. En ambos, el pueblo de Dios se siente alentado por la imagen del aeón futuro. Además, ambos escenarios apuntan explícitamente a la batalla final, cuando el enemigo será vencido por completo, después de lo cual se establecerá para siempre el nuevo eón, una nueva era en la que el glorioso estado final del pueblo de Dios y la condenación eterna del enemigo serán evidentes. Jordan Caleb Chekhov. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuándo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? ¿Qué estrategias descubriste que son más útiles en esos momentos? 2. Sobre la base de Efesios capítulo 6 versos 10 al 20, ¿cómo aconsejarías a alguien que se muestra especialmente oprimido por los malos espíritus de los aires? Efesios capítulo 6 verso 12. 3. ¿Cómo discernimos y rechazamos mejor las artimañas del diablo? Efesios capítulo 6 verso 11. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te sientes dispuesto a renunciar a tu fe porque sientes que eres demasiado pecador, demasiado corrupto para ser salvo? ¿Quién está poniendo ese pensamiento en tu mente? ¿Cristo o las fuerzas de las tinieblas? Especialmente en momentos como ese, ¿por qué debes reclamar muchas de las maravillosas promesas que recibimos en Jesús?